Me mudé hace poco a este vecindario. No era nada especial, solo una calle tranquila con casas viejas, el tipo de lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Me gustaba la sensación de estabilidad, la rutina de ver las mismas casas al regresar del trabajo, la monotonía que me aseguraba que nada malo podía suceder. Pero, como pronto descubriría, estaba equivocado. Desde mi primera noche aquí, noté algo peculiar. Frente a mi departamento, en la ventana del segundo piso de la casa vecina, una anciana me observaba. No era una mirada casual, ni siquiera la curiosidad típica de un vecino cuando alguien nuevo llega al barrio. No. Ella se quedaba ahí, inmóvil, sus ojos oscuros siguiendo cada uno de mis movimientos con una intensidad que se sentía casi física. Su rostro no mostraba expresión alguna, no había sonrisa de bienvenida ni gesto de incomodidad, solo una quietud perturbadora. Al principio intenté ignorarla. Tal vez era solitaria, o tal vez simplemente le entretenía ver la calle antes de dormir. Pero con el paso de los días, la incomodidad se transformó en una inquietud pesada. Sin importar la hora en que regresara, ya fuera al anochecer o de madrugada, ahí estaba ella, en la misma posición exacta, su silueta apenas iluminada por una lámpara tenue dentro de su casa. La sensación de ser observado se volvía tan intensa que mi piel se erizaba. Con el tiempo, comencé a hacer pequeños experimentos. Salía a la calle en distintos momentos, fingía ignorarla, luego de repente giraba la cabeza para ver si se movía, si parpadeaba, si hacía algo más que observar. Pero nada cambiaba. Parecía una estatua humana, atrapada en un momento eterno de vigilancia. Había algo aún más inquietante, nunca vi las luces de su casa apagarse por completo. No importaba la hora, siempre había una tenue iluminación en su habitación, lo justo para que su figura pudiera seguir viéndome. ¿Acaso no dormía? ¿Cómo era posible que cada noche estuviera ahí, en el mismo lugar, sin falta? Decidí mencionárselo casualmente a un vecino, un hombre mayor que solía sentarse en el porche de su casa a fumar. No quería parecer paranoico, así que traté de hablar con ligereza. La señora de la casa de enfrente, parece que nunca duerme. Siempre está en la ventana cuando llego. El hombre frunció el ceño y entrecerró los ojos como si intentara recordar. ¿Qué señora? La del segundo piso. Siempre está ahí, observando. Su expresión cambió de inmediato. Su rostro perdió color y por un momento pareció que iba a decir algo, pero se detuvo. Dio una larga calada a su cigarro y después, con una voz más baja, murmuró. Esa casa ha estado vacía desde hace meses. No respondí de inmediato. Me reí, esperando que él estuviera bromeando, pero su mirada era seria. Eso no puede ser. Yo la veo todas las noches. El vecino apagó su cigarro en el suelo y se puso de pie, inquieto. Si realmente la ves, no vuelvas a mirarla. No me dio ninguna explicación más. Se metió a su casa y cerró la puerta tras él, dejándome con una sensación de frío que no tenía nada que ver con el clima. Esa noche, al llegar a casa, sentí un peso en el pecho. Algo dentro de mí me decía que no mirara hacia la ventana de enfrente, que siguiera mi camino y cerrara la puerta sin pensar en nada más. Pero no pude evitarlo. Levanté la vista. Y ahí estaba. La misma figura, la misma inmovilidad, el mismo vacío en su mirada. Pero esta vez había algo diferente. Por primera vez, su cabeza no estaba completamente quieta. Se había inclinado, como si hubiera escuchado mi conversación. Como si me hubiera oído dudar de su existencia. Un escalofrío recorrió mi espalda y me apresuré a entrar a casa, cerrando la puerta con un golpe seco. Traté de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Quizás el vecino estaba equivocado. Quizás alguien vivía allí y él simplemente no lo sabía. Quizás. Pero en lo más profundo de mi ser sentía que algo andaba muy mal. Esa noche, mientras intentaba dormir, una sensación de opresión se instaló en mi pecho. No pude evitar preguntarme, si esa casa realmente estaba vacía, entonces, ¿qué era lo que me miraba desde la ventana cada noche? Las noches comenzaron a volverse una prueba de resistencia. No importaba a qué hora regresara del trabajo, si eran las 9, las 11 o incluso más tarde, ella siempre estaba allí, en la misma ventana, con la misma expresión vacía.
La luz tenue dentro de su habitación proyectaba su silueta con una claridad aterradora, recortándola contra la noche como una presencia inmutable, ajena al tiempo, ajena al mundo. Traté de ignorarla. Me convencí de que era una coincidencia, un malentendido, un simple caso de paranoia. Pero cada vez que giraba la cabeza, su sombra estaba ahí, inquebrantable, un recordatorio de que algo en esa casa no era normal. Con el paso de los días, la incomodidad se convirtió en una presión insoportable. Había noches en las que sentía su mirada incluso antes de llegar a la esquina de la calle. Mi corazón latía más fuerte, mi piel se erizaba y un escalofrío me recorría la espalda. No tenía pruebas, pero algo en mi instinto me decía que ella no solo me veía, sino que de alguna manera me esperaba. Una noche, harto de la tensión acumulada, decidí enfrentarla. Apenas doblé la esquina y la vi en su lugar habitual, me detuve a mitad de la acera. Mis manos estaban sudorosas, pero respiré hondo y reuní el valor suficiente para hacer lo que nunca había intentado. Levanté la mano en un gesto de saludo. Nada. Ella no se movió ni un centímetro. Esperé. Quizás era una anciana con problemas de movilidad, tal vez tardaría en reaccionar. Pero no. La luz de su cuarto titiló levemente, como si algo en la casa hubiera absorbido parte de su energía, y su figura siguió fija, observándome con ese vacío absoluto. Sentí que el aire se volvía más pesado. Mi pecho se comprimió con una sensación de opresión profunda, como si estuviera parado en un espacio demasiado cerrado, como si la noche misma se cerrara sobre mí. La calle, que siempre me pareció un refugio seguro, ahora se sentía ajena, extraña, como un escenario donde algo estaba terriblemente mal. Bajé la mano lentamente. Me sentí ridículo. Me sentí observado. No solo por ella, sino por algo más, algo invisible que me rodeaba. Sin decir nada, apresuré el paso y entré a mi casa con la urgencia de alguien que escapa de algo que no puede ver. A pesar de que me refugié en mi hogar, la sensación de inquietud no desapareció. Encendí todas las luces, intenté distraerme con la televisión, pero no podía quitarme de la cabeza la imagen de esa silueta inmóvil. Y entonces ocurrió algo que me heló la sangre. Por instinto, miré por la ventana de mi sala, que daba hacia la casa de la anciana. Por primera vez desde que me mudé, la luz de su cuarto estaba apagada. El espacio donde ella siempre estaba ahora era un rectángulo negro de nada. Me paralicé. Era la primera vez que no la veía en su sitio. Pero en lugar de aliviarme, sentí un miedo visceral, un miedo primitivo que me decía que algo había cambiado y que eso no era una buena señal. Con los ojos clavados en la oscuridad de su ventana, me quedé inmóvil, esperando, conteniendo la respiración, esperando ver algún movimiento, alguna señal de que todo estaba en mi cabeza. Y entonces, en la absoluta negrura de la habitación, dos sombras pequeñas y hundidas aparecieron. Ojos. No una silueta completa, no su rostro, solo dos pozos oscuros, sin reflejo, sin vida, clavados en mí desde la penumbra de su cuarto. El aire se tornó gélido, y un terror instintivo me dominó. Me aparté de la ventana de inmediato, sintiendo como si algo se deslizara por mi piel, como si hubiera cruzado un umbral del que ya no podía retroceder. Esa noche, dormí con todas las luces encendidas, pero no logré descansar. En mis sueños, la misma imagen se repetía una y otra vez, su ventana oscura, sus ojos huecos, la sensación de que algo había cambiado, de que ahora, por primera vez, ella sabía que yo la veía. A partir de esa noche, su presencia dejó de ser pasiva. Algo en la casa vacía había despertado. Después de aquella noche, todo cambió. Ya no era solo la sensación de ser observado. No era solo su sombra estática en la ventana. Ahora, cada noche se sentía como un paso más hacia algo que no podía entender, pero que se volvía más real con cada segundo. Sabía que algo no estaba bien, que algo en esa casa no pertenecía a este mundo. Y tenía que averiguar qué era. La tensión se hizo insoportable. No podía seguir viviendo con la duda, con el miedo constante de que, cada vez que levantara la vista, esos ojos vacíos estarían ahí, esperándome. Decidí buscar respuestas. Una tarde, vi al mismo vecino mayor con el que había hablado antes. Estaba sentado en su porche, con su cigarro entre los dedos, mirando la calle con una expresión distante. Me acerqué,
tratando de sonar casual, aunque la ansiedad me carcomía por dentro. Necesito preguntarle algo sobre la casa de enfrente, dije, con la voz más firme que pude. El hombre suspiró, como si ya supiera lo que iba a decirle, y apagó su cigarro en el suelo. No debería seguir mirando ahí, respondió sin rodeos. Ignoré su advertencia y fui directo al punto. ¿Quién vivía ahí? El hombre me miró por un largo momento, como evaluando si debía contarme la verdad. Luego, con un tono grave, dijo: era la casa de la señora Márquez. Vivió aquí toda su vida. La conocíamos bien hasta que murió hace meses. Mi cuerpo se tensó. Eso no puede ser, murmuré. Yo la veo cada noche. El vecino negó con la cabeza. No, no la ves. Ves algo que se quedó ahí. Algo que no debería estar. El peso de sus palabras cayó sobre mí como un bloque de hielo. Mi mente trataba de encontrar una explicación racional. Quizás se trataba de otra persona viviendo en la casa. Quizás había una confusión. Pero sabía que no era así. El vecino se puso de pie con un aire de cansancio y me hizo una seña para que lo siguiera. Me llevó hasta la entrada de la casa de enfrente. La puerta estaba cerrada con un candado oxidado. ¿Ves? Nadie vive aquí, dijo con voz firme. Mi corazón latía con fuerza mientras él sacaba un llavero y con manos temblorosas giraba la cerradura. La puerta se abrió con un chirrido largo y lastimero. Un olor a polvo, humedad y algo más, algo rancio, algo que no pertenecía al mundo de los vivos, salió de la oscuridad del interior. Di un paso adentro. Todo estaba cubierto con una gruesa capa de polvo. El aire se sentía denso, como si la casa hubiera estado conteniendo algo durante demasiado tiempo. Los muebles seguían ahí, cubiertos con sábanas amarillentas. Un reloj de péndulo se encontraba en la esquina, detenido, atrapado en un segundo eterno. Pero lo peor vino cuando subimos al segundo piso. Nos dirigimos a la habitación que yo había observado tantas noches, la que tenía la ventana donde siempre veía a la anciana. Al llegar, el vecino abrió la puerta con cautela, como si temiera lo que encontraríamos. Dentro, la habitación estaba vacía. No había muebles, no había lámpara encendida, no había ningún rastro de que alguien hubiera estado ahí en meses. Solo quedaban cortinas pesadas, llenas de polvo, cubriendo parcialmente la ventana que tantas veces me había helado la sangre. Me acerqué lentamente. Mi respiración era irregular, mi piel estaba erizada. Con una mezcla de terror y desesperación, aparté las cortinas de un tirón. Nada. Desde dentro de la casa, la ventana era solo un vidrio sucio, cubierto por telarañas. No había ninguna señal de que alguien hubiera estado parado ahí. Pero yo lo había visto. Lo había visto todas las noches. Mi mente no podía procesarlo. No era posible. Sentí que mi estómago se revolvía, como si la realidad estuviera fragmentándose ante mis ojos. El vecino, con el rostro sombrío, se acercó y me puso una mano en el hombro. Lo que viste no era la señora Márquez, susurró. Pero lo que sea que viste, ahora sabe que tú lo viste también. El aire en la habitación se tornó más pesado, como si algo invisible nos rodeara, como si algo estuviera escuchando. Un escalofrío me recorrió la espalda y por primera vez desde que me mudé sentí verdadero pánico. Porque en ese momento entendí que no había estado observando a una anciana. Algo más estaba usando su imagen. Algo que había estado atrapado en esa casa hasta que lo noté. Esa noche, el miedo se había convertido en una presencia viva en mi interior. Cada rincón de mi casa se sentía más oscuro, más pesado, como si algo invisible se arrastrara entre las sombras, observándome con una paciencia infinita. Traté de convencerme de que lo que había descubierto en la casa de enfrente no era real, que todo tenía una explicación lógica. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que me estaba engañando. No podía dejar de pensar en la ventana. En todas las noches en las que su figura inmóvil había estado allí, en su mirada vacía, en la sensación de que algo esperaba pacientemente por mí. Cuando la noche cayó, supe que no podría evitarlo por más tiempo. Con el corazón latiendo descontrolado, me acerqué lentamente a mi propia ventana, aparté las cortinas y levanté la vista hacia la casa de enfrente. Y ahí estaba. La figura de la anciana seguía en el mismo lugar de siempre,
con la tenue luz amarillenta iluminando su silueta. Pero esta vez había algo diferente. Algo que me hizo sentir un frío indescriptible recorriendo cada fibra de mi cuerpo. Sonreía. No era una sonrisa cálida ni amable. Era una mueca torcida, antinatural, como si su rostro hubiera sido forzado a imitar la expresión de un ser humano. Sus ojos, dos pozos negros de nada, estaban clavados en mí con una intensidad insoportable. Mi piel se erizó y un instinto primitivo me gritó que apartara la mirada, que corriera, que no le diera más poder. Pero estaba paralizado. Mi mente se debatía entre la negación y el horror absoluto. Con manos temblorosas, apreté el interruptor de la lámpara de mi habitación. La luz inundó el cuarto de golpe. Y entonces, lo escuché. Un susurro detrás de mí. Frío. Bajo. Cercano. Justo en mi oído. ¿Ahora te toca a ti mirar? El aire se volvió denso, pesado como el concreto. El tiempo pareció detenerse mientras mi cuerpo se congelaba en una parálisis absoluta. No podía moverme, no podía respirar. Sabía que si giraba la cabeza, si miraba detrás de mí, me encontraría con algo que no debía ver. Algo que nunca debía haber notado en primer lugar. El susurro se deslizó por mi piel como un veneno invisible, impregnándose en mi mente con un significado aterrador. Ahora te toca a ti mirar. Me obligué a reaccionar. Con un movimiento desesperado, apagué la luz y me arrojé a la cama, cubriéndome con las sábanas como si fueran mi única protección contra lo imposible. No dormí esa noche. No dormí en muchas noches después de esa. La casa de enfrente siguió vacía. Nadie más volvió a ver a la anciana en la ventana. Pero algo había cambiado. Porque cada vez que pasaba por un espejo, cada vez que veía mi propio reflejo en el cristal de una ventana, sentía la misma sensación de antes. Esa sensación de que alguien me estaba mirando. Suscríbete y comparte este video para que nadie escape del terror. Envíanos tu historia más escalofriante y podrías verla cobrar vida en nuestro próximo episodio. ¿Te atreves? Hasta el próximo video.